El Tratado de los Mil Dioses, el primer tratado de paz conocido en la historia humana. Nos contaron la versión del vencedor, grabada en piedra para la eternidad, pero olvidaron mencionar la otra versión, la que quedó enterrada durante 3000 años en tablillas de arcilla, en la capital de sus enemigos. Hoy vamos a desenterrar esa verdad, y descubriremos que la historia más increíble no es la de la batalla, sino la del documento que vino después. Un tratado de paz tan avanzado, tan revolucionario, que una copia se exhibe hoy en las Naciones Unidas. Prepárate para la verdadera historia de Kadesh. La expedición para desenterrar la paz más antigua del mundo comienza ahora. En la Edad del Bronce, dos superpotencias colisionaron en una batalla tan colosal y épica que sus ecos aún resuenan en la historia. Y de las cenizas de esa guerra nació algo nunca antes visto. Un documento que cambiaría para siempre la idea de la paz. La mayoría conoce la historia de Ramsés II, el gran faraón, y su gloriosa victoria en la batalla de Kadesh. Es una historia grabada en los muros de los templos más grandes de Egipto. Una historia de un héroe divino que vence en solitario a sus enemigos. Una historia que fue, quizás, la primera gran guerra de propaganda de la historia. Hoy, nos convertiremos en detectives del tiempo. Vamos a desmantelar la leyenda de la batalla para desenterrar una verdad mucho más fascinante. La historia del primer tratado de paz real y duradero que el mundo haya conocido. No es una historia de una victoria, sino de un salvaje y sangriento empate que forzó a dos imperios a mirarse a los ojos y reconocer su igualdad. Esta es la historia del Tratado de Kadesh, y su contenido, sellado por 1000 dioses, es más sorprendente de lo que jamás imaginaste. Para entender la paz, primero debemos sumergirnos en la guerra. Nuestro viaje comienza en el siglo XIII a.C. El mundo conocido estaba dominado por dos titanes. Al sur, el Imperio Nuevo de Egipto, en el apogeo de su poder bajo el joven y ambicioso faraón, Ramsés II. Al norte, en las tierras de Anatolia, la actual Turquía, se alzaba el formidable Imperio Hitita, una potencia militar y tecnológica gobernada desde su inexpugnable capital, Hattusa. Entre ellos yacía el Premio, la región de Siria, un corredor estratégico que controlaba las rutas comerciales más ricas del mundo. Durante décadas, ambos imperios habían luchado por su dominio. Para Ramsés, reconquistar Siria era una cuestión de honor dinástico, una forma de restaurar la gloria de sus antepasados. Para los hititas, era la joya de la corona de su imperio sureño. La colisión era inevitable. Alrededor del año 1274 a.C., los dos ejércitos más grandes que el mundo había visto se pusieron en marcha. Ramsés II lideraba una fuerza de más de 20.000 hombres, divididos en 4 grandes divisiones que llevaban los nombres de los dioses: Amón, Ra, Ptah y Seth. El rey hitita, Muwatalli II, había reunido una coalición aún mayor, con quizás 40.000 guerreros y miles de carros de guerra, el arma más temida de la época. El punto de encuentro: una ciudad fortificada a orillas del río Orontes, la ciudad de Kadesh. La batalla fue un desastre táctico para los egipcios. Engañado por falsos desertores que le aseguraron que el ejército hitita estaba lejos, Ramsés avanzó con solo una de sus divisiones, la de Amón, cayendo directamente en una emboscada perfectamente planeada. Los carros de guerra hititas, más pesados y con 3 tripulantes, emergieron de la nada y destrozaron a la división de Ra, que venía detrás. El campamento de Ramsés fue arrollado. El propio faraón quedó aislado, rodeado, con la aniquilación a solo unos instantes de distancia. Es aquí donde nace la propaganda. Los relieves en los templos de Karnak y Abu Simbel nos cuentan la leyenda. El poema de Pentaur narra cómo Ramsés, abandonado por sus tropas, reza al dios Amón, quien acude en su ayuda. Lleno de una fuerza divina, el faraón se lanza en solitario contra miles de carros hititas, masacrando a sus enemigos y recuperando el control. Una historia increíble de valor sobrehumano. Pero la realidad histórica, reconstruida a partir de los registros hititas y un análisis crítico de los egipcios, pinta un cuadro diferente. No es como lo cuentan. La batalla fue un caos sangriento. Ramsés luchó con valentía. Sí,
pero fue salvado no solo por su coraje, sino por la llegada oportuna de una fuerza de refuerzo que sorprendió a los hititas mientras saqueaban el campamento egipcio. Al final del día, el campo de batalla estaba sembrado de miles de cadáveres. Ninguno de los dos bandos había logrado una victoria decisiva. Ramsés se retiró, incapaz de tomar Kadesh. Los hititas, aunque mantuvieron el control de la ciudad, sufrieron pérdidas tan graves que no pudieron perseguirlo. Fue un empate brutal. ¿Te sorprendió la verdad sobre la batalla? Si es así, regálame un like para que el video llegue a más gente. Y a pesar de los relieves gloriosos en Egipto, la guerra no terminó. El conflicto se prolongó de forma intermitente durante 15 largos años, un punto muerto que desangraba a ambos imperios. El tiempo pasó. Los reyes que lucharon en Kadesh murieron. En el trono hitita, ahora se sentaba Hattusili III, un hábil diplomático. Se dio cuenta, al igual que Ramsés, de que la guerra perpetua era insostenible. Ambos imperios enfrentaban nuevas amenazas y la paz se convirtió en una necesidad estratégica. Y así comenzó la delicada danza de la diplomacia. Mensajeros viajaron cientos de kilómetros entre la capital egipcia, Pi-Ramsés, y la fortaleza hitita de Hattusa. Y en el año 1259 a.C., aproximadamente 16 años después de la batalla, se llegó a un acuerdo. Durante siglos, la única versión que conocimos fue la egipcia, grabada en jeroglíficos en los muros del templo de Karnak. Pero en 1906, en las ruinas de Hattusa, los arqueólogos hicieron un descubrimiento asombroso. Desenterraron el archivo real hitita, miles de tablillas de arcilla, y entre ellas encontraron la versión hitita del tratado, escrita en acadio, la lengua diplomática de la época. Por primera vez, la historia tenía las dos caras de la moneda, y el contenido era revolucionario. No era un tratado de rendición. Era un acuerdo entre iguales, dos superpotencias que se trataban con un respeto mutuo sin precedentes. Analicemos las cláusulas de este documento extraordinario, un testimonio de una diplomacia increíblemente avanzada. Primero, el pacto de no agresión. El tratado declaraba una paz para siempre, y el gran rey, el rey de Hatti, no pasará a la tierra de Egipto para tomar nada de ella, nunca. Con esto, se establecían fronteras seguras y Ramsés renunciaba oficialmente a sus pretensiones sobre Kadesh. Segundo, la alianza defensiva mutua. Esto iba mucho más allá de la simple paz. Era un pacto militar. Si un enemigo externo atacaba a Egipto, el rey hitita enviaría sus tropas para ayudar al faraón, y viceversa. Las dos superpotencias que habían intentado aniquilarse mutuamente, ahora se convertían en aliadas. Tercero, la cláusula de extradición, quizás la parte más moderna del tratado. Se acordó que cualquier fugitivo, ya fuera un noble grande o un simple siervo humilde, que escapara de un imperio al otro, sería devuelto. Pero la cláusula incluía un lenguaje humanitario asombroso. Especificaba que a la persona extraditada no se le debía castigar severamente, ni se debía dañar a su esposa o a sus hijos. Cuarto, el apoyo dinástico. Ambos reyes se juraron apoyo mutuo para asegurar que sus herederos legítimos subieran al trono, prometiendo intervenir contra cualquier usurpador. Era una garantía de estabilidad para ambas dinastías. Y finalmente, para sellar el acuerdo con una autoridad inquebrantable, se invocaron a los testigos divinos. No era solo un juramento entre reyes. Era un pacto sagrado ante la 1000 dioses y diosas de la tierra de Egipto y 1000 dioses y diosas de la tierra de Hatti. Violar el tratado era un acto de blasfemia que desataría la ira de todo el panteón divino. Y lo más increíble es que el tratado funcionó. La paz se respetó escrupulosamente y duró más de un siglo, hasta la eventual caída del imperio hitita. Esta paz desató una edad de oro de la diplomacia. El comercio floreció. Las reinas de ambos imperios, Nefertari de Egipto y la poderosa Pudujepa de Hatti, intercambiaron correspondencia en tablillas de arcilla, llamándose la una a la otra hermana, y discutiendo asuntos de Estado. La paz se selló aún más con un matrimonio diplomático. Ramsés II, ya en su vejez, se casó con una princesa hitita, celebrando el evento con gran pompa. El legado del Tratado de Kadesh es inmenso. ¿Crees que los líderes de hoy podrían aprender de este tratado?
Te leo en los comentarios. Es el primer gran acuerdo de paz escrito del que tenemos un registro completo. Un documento que demuestra que incluso después de una de las guerras más sangrientas de la antigüedad, dos enemigos acérrimos pudieron encontrar un camino hacia la paz a través de la diplomacia, el respeto mutuo y la ley. Es por esta razón que una réplica de la tablilla de arcilla hitita se exhibe hoy en un lugar de honor en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Un regalo del gobierno de Turquía que sirve como un recordatorio constante para los líderes mundiales. Un recordatorio de que hace más de 3000 años, en la Edad del Bronce, un faraón egipcio y un rey hitita nos mostraron que la paz más duradera no se construye sobre la victoria de uno y la humillación del otro, sino sobre un acuerdo de equilibrio y respeto entre iguales. Una lección escrita en piedra y arcilla, sellada por 1000 dioses que la humanidad todavía está aprendiendo. ¿Conocías esta historia? ¿Qué otro tratado antiguo te gustaría que investigáramos? Déjame tus ideas. Gracias por unirte a la expedición. La historia espera